Hola, soy la doctora Leticia García Cepeda y tengo mucho gusto en estar con ustedes. Gracias por el interés de estar con nosotros en estas jornadas de psicología cristiana con el tema de la prudencia y confianza en psicoterapia y en psicología. El tema que me toca tratar es precisamente la docilidad en Santo Tomás de Aquino y sus aplicaciones a la psicoterapia. Hola, tengo mucho gusto de estar con ustedes en esta jornada de psicología cristiana con el tema de prudencia y confianza en psicoterapia. El tema que me toca dar es docilidad en Santo Tomás de Aquino y sus aplicaciones a la psicoterapia. Soy la doctora Leticia García Cepeda y me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la atención y el interés de estar con nosotros. Agradezco también al Instituto Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz, al doctor Ignacio Andereguen, a la doctora Selmira Seligman y a todos mis compañeros que me han hecho el honor de invitarme a dar este tema con ustedes. Bien, estoy emocionada de poder tratar este tema tan importante y les comparto un poco cómo vamos a dividir toda esta conferencia. Primero voy a dar una breve introducción. Hablaremos de la afectividad y de la intimidad en la psicoterapia. Hablaremos también de la prudencia, de la docilidad y sus implicaciones en la psicoterapia. Y también veremos qué entendemos por docilidad y cómo la docilidad es parte de la prudencia y cómo se implica y cuáles son sus aportaciones a la psicoterapia. La relación terapéutica también vamos a ver, y la prudencia y la docilidad. También vamos a ver en cuanto a la experiencia, cómo es la docilidad y la relación terapéutica. Y finalmente, a manera de conclusiones, vamos a dar en qué beneficia la docilidad al proceso de la psicoterapia. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy la doctora Leticia García Cepeda y tengo el honor de estar con ustedes en estas jornadas de psicología cristiana. El tema, como ustedes saben, es prudencia, confianza en psicoterapia y psicología. El tema que a mí me corresponde aportarles me encanta porque es la docilidad en Santo Tomás de Aquino y sus aplicaciones a la psicoterapia. Creo que es un tema que pocas veces nos planteamos, cómo influye la docilidad y la actitud tanto del terapeuta como de nuestros pacientes dentro del proceso de ayuda. Entonces, eso es un tema, la verdad, que a mí me apasionó desde que lo planteamos y agradezco muchísimo al Instituto Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz por esta invitación. Es una gran experiencia y sobre todo porque mis colegas son verdaderamente eruditos en sus temas. Entonces, para mí es una gran oportunidad, ha sido una gran oportunidad desde la preparación de este congreso. Muy bien, vamos a tratar los temas siguientes. Vamos a empezar con una muy breve introducción. Después trataremos sobre la afectividad y la intimidad en la psicoterapia. Dentro de esto es donde vamos a tratar el tema de la prudencia y como parte de la prudencia vamos a tratar el tema de la docilidad. Nos vamos a enfocar en la docilidad. Creo que todo es providencial y el que a mí me haya tocado este tema también me deja mucho que pensar, me ha dejado mucho que reflexionar. Espero que a ustedes también. Vamos a ver también qué entendemos por docilidad y la prudencia y la docilidad en la psicoterapia, cómo se aplica, qué ventajas tiene. También vamos a ver la relación terapéutica, o sea, el terapeuta, el paciente y ellos dos cómo se ven afectados o cómo se ven beneficiados por la docilidad. Vamos también a tratar sobre la experiencia
del terapeuta, la experiencia del propio paciente y la docilidad en la relación terapéutica. Y por último, daremos algunas conclusiones. Yo espero que entonces este tema les sea de mucha utilidad. Las preguntas que tengan las vamos a poder responder, como ustedes saben, en la mesa redonda que vamos a tener en unos días, que esperamos que ustedes puedan estar, que anoten sus preguntas, que puedan enviárnoslas por el correo electrónico o por los medios del sitio de internet que tiene el instituto. Bien, vamos a ver entonces la relación de la psicología con la fe y la gracia. ¿Por qué? Les comento mi experiencia. Llevo 45 años como psicoterapeuta y como psicóloga. Y algo que me llamaba mucho la atención es que a pesar de que yo estudiaba en una universidad que es católica, confesional, muchas veces nuestros profesores, algunos de ellos, nos decían y nos hacían mucho hincapié en que teníamos que separar la psicología como ciencia de la fe y de la religión. Y por supuesto, pensar en hablar de Dios era algo que teníamos que dejar fuera. Durante muchos años nos esforzábamos, yo por lo menos me esforzaba por tratar de entender cómo hacer para separar estas realidades que son tan profundas en el ser humano y que realmente en el ser humano comunidad, pues no podemos hacerlo, ¿no? Algunos de mis profesores afortunadamente se empeñaron también en hacernos comprender esto, que el ser humano es una unidad y que dentro de esa unidad y dentro de la misma ciencia, no todo solamente son pruebas, demostraciones, sino que la ciencia también necesita de la fe, ¿no? Afortunadamente entonces varios de mis maestros y formadores nos fueron haciendo comprender lo importante del encuentro de la psicología como ciencia con la verdad, y la verdad no puede ser considerada ni encontrada solo en la ciencia, mucho menos el misterio del ser humano. Entonces, el hombre alejado de la verdad sobre sí mismo y alejado de Dios no hace más que perderse. Eso cada vez me queda más claro, sobre todo en la práctica de la psicoterapia, ¿no? Yo veo, sobre todo en estos tiempos, que la persona que logra integrarse mejor en todo su proceso de comprensión de quién es él en el mundo, hacia dónde va él en el mundo, de cómo somos todos y tenemos todos el valor divino de lo humano, es mucho mejor, ¿no? La ciencia responde mejor al ser humano. Por supuesto, la doctora Selmira Seligman nos ha dado una gran cátedra sobre lo que es la psicología como ciencia y la gracia, con un libro que también el doctor Ander Eggen y la doctora Selmira Seligman nos han aportado, y con bastante investigación al respecto varios de nuestros compañeros. Bien, entonces tenemos el interés de formar psicólogos, filósofos y orientadores en esta perspectiva integrada de la psicología que responda a la verdad del ser humano y a la realidad que es el ser humano. Queremos aportar un enfoque que no sea funcionalista, relativista o psicologista, más bien que vaya hacia una filosofía, a una metafísica, a una investigación y actualización de muchos conceptos que nos aportó precisamente Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz y muchos otros investigadores a lo largo de nuestra historia. Una psicoterapia que desarrolle la relación del hombre con Dios, tratando de estrechar los vínculos que ya tiene por creación y por ser su imagen, es realmente efectiva para toda la vida, pues encamina a la persona hacia su propia perfección. Esto nos lo dice la doctora Seligman en uno de sus artículos últimos que después comentaremos. Entonces la psicoterapia no está peleada, sino al contrario, se requiere y necesita precisamente de la fe, de la gracia y, como lo vamos a ver en unos momentos, hasta de la misericordia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. El ser humano, entre más herido está, más necesita del amor y de la gracia. Entonces vamos a tratar estas partes de nuestro tema. ¿Por qué hablar de la docilidad como un elemento indispensable de la prudencia y relacionarlo con la psicoterapia? ¿Hay una relación? ¿Cuál es?
La docilidad es un término muy maltratado en nuestros tiempos. De hecho, si ustedes ven y lo comentan con las personas a su alrededor, una persona dócil es considerada como sumisa, como negligente o hasta débil, fácilmente manipulable. Veremos este tema no como función práctica de manipulación utilitarista, o sea, no pretendemos en ningún momento que dentro de la psicoterapia una persona sea dócil como vulnerable. Al contrario, la docilidad la vamos a ver como esencial en la psicoterapia, como parte de la prudencia y como una facultad de la inteligencia. O sea, el hombre que es dócil es inteligente y se adhiere al bien. Es la persona que actúa con recta razón para dirigirse, disponerse y adherirse hacia la verdad, al bien querido y plenamente asumido. Por lo tanto, las personas implicadas en una relación terapéutica requieren de la docilidad, ¿no? Yo me he podido dar cuenta a lo largo de mi práctica profesional que las personas que llegan a mejores resultados en su proceso terapéutico son aquellos que realmente tienen adhesión tanto al tratamiento como a la relación que hay, digamos, terapéutica, como también una adhesión y un compromiso al bien querido, al bien amado, a lo que ellos desean en un momento dado trascender, ¿no? Esto lo notamos los psicólogos en nuestra práctica al interior de nuestros consultorios y cuando estamos en interacción con el ser humano. Entonces, en este tema también vamos a tratar lo que es la afectividad y la intimidad en la psicoterapia, porque es ahí en donde vamos a poder captar mejor tanto la prudencia como la docilidad. Bien, tendremos entonces que hablar sobre afectividad e intimidad en la psicoterapia y dentro de este proceso, cómo se genera el crecimiento de la prudencia y de la docilidad. Es indispensable, por tanto, en las ciencias de la salud y en las ciencias humanas, aceptar los descubrimientos acerca de la intimidad. Lo primero que una persona nos da o nos ofrece al interior de una consulta, cuando buscan ayuda, cuando tiene problemas y necesita ayuda y necesita consejo o apoyo, pues lo primero que hace es ponernos enfrente la intimidad, su intimidad. Y también el psicoterapeuta tiene que entrar en contacto con su propia intimidad hacia la otra persona. Entonces, un autor llamado Sellés nos habla al respecto también de lo que dice Leonardo Polo, ¿no? Un gran filósofo contemporáneo que, por cierto, fue mi maestro en la universidad y era extraordinario cuando se ponía a filosofar. Se ponía a reflexionar y nos contagiaba de su entusiasmo en la reflexión. Leonardo Polo dice que la intimidad personal le pertenece a la persona como unidad y posee los siguientes rasgos de menor a mayor orden. Estos son, primero, la coexistencia personal. O sea, nosotros nos hacemos conscientes, digamos, de nuestra unidad personal cuando coexistimos y nos relacionamos con otro. Esto en la psicoterapia es vital, ¿no? Porque la psicoterapia precisamente es una coexistencia personal. Yo existo y a través de lo que yo soy puedo comunicarlo al otro. Y el otro también existe y me comunica lo que él es íntimamente y con esto entramos en relación. Pero también otro de estos rasgos es la libertad personal. O sea, no podemos estar en comunicación y en relación de intimidad sin una libertad personal. Si yo pierdo en mi intimidad mi libertad, pues la persona se resquebraja, pierde su unidad. Además, el conocimiento personal, el conocer personal. Y en esto tiene mucho que ver la prudencia y tiene que ver mucho la docilidad y por supuesto todas las demás virtudes. Y la última dimensión es el amor personal, ¿no? El amor que implica el amor a sí mismo, el reconocerse a sí mismo, pero también el reconocer al otro, el ir hacia el encuentro del otro.
Entonces, grandes implicaciones son estas digamos que dimensiones y el conocimiento y el hacer en la psicología y la psicoterapia. Tenemos que ver entonces cómo la afectividad y la intimidad se dan en el proceso terapéutico y se implican con las virtudes y con la inteligencia, con el conocimiento también, como aquí lo dice. En el espacio de la consulta psicoterapéutica es donde se abre la intimidad del paciente, cara a cara con el terapeuta. Y en este momento es tal la importancia que ha de ser tratado con el máximo respeto y con la dignidad. Cuando yo tengo una persona frente y cuando una persona pide consejo, pide ayuda, yo no puedo olvidarme del amor a la persona y del amor a su dignidad, la persona como un valor absoluto, ¿no? Y creo que los pacientes se dan cuenta de cómo el psicólogo tiene una actitud específica frente a ellos. Ellos se dan cuenta de cómo son vistos, cómo son tratados, y de cómo son también amados, ¿por qué no decirlo? Porque también eso en psicología nos han hecho como a veces hasta temerosos de mostrar nuestro afecto y nuestro respeto por el paciente. Yo recuerdo que en entrevista, en las sesiones de psicoterapia, en ciertos enfoques además nos decían que no había que implicarnos en el sentimiento o en la intimidad del otro, que había que mantener una cierta distancia, que había que ser no directivo y por lo tanto no podías entrar en esta comunicación íntima con el paciente. Y esto nos hacía estar como, pues hasta cierto punto fríos o rígidos, o muchas veces no como personas frente a otra persona. Creo que al paso de los años y de la experiencia he aprendido que no puedes frente a una persona, para ser empático, necesitas ir con lo mejor de ti mismo hacia el otro. Esto lo dice Edith Stein. En lo que es la empatía, la verdadera empatía. No es solamente ponerte en el lugar del otro, sino es ir hacia el otro con lo mejor de ti mismo, contactar con él de corazón a corazón, y entonces tú puedes en esta situación llegar a hacer un proceso en donde de persona a persona puedas llegar a un punto de intimidad para a través de ese punto de intimidad hacer que la persona se conozca, se reconozca y quiera ir hacia lo mejor de ella misma. Entonces, creo que este respeto y esta dignidad son los más importantes, implican el amor e implican la amistad, cosa que en otros enfoques como que puede ser muy discutible, ¿no? Porque hablamos de las famosas proyecciones, hablamos de las transferencias, en otros enfoques como el psicoanalítico, esto se cuida demasiado, ¿no? En la parte consciente, inconsciente y demás del paciente. La naturaleza humana necesita y requiere del reconocimiento del otro y de la comunicación. Y esta no puede darse, o sea, por supuesto son aspectos, la transferencia, la contratransferencia y la relación de comunicación son aspectos que deben de ser tomados en cuenta, son aspectos que debemos de poner ahí la prudencia, precisamente la docilidad a la verdad, para estar siempre manejando los sentimientos que pueden albergarse, ¿no? Pero tenemos que considerar siempre el amor y el respeto a la dignidad de la persona. Muy bien. Vamos entonces avanzando en el tema y vamos a ver entonces cuáles son los procesos que implica la psicoterapia y que implican las emociones, la vida afectiva, la prudencia y, por supuesto, la docilidad. La estimativa es una característica del ser humano y de los seres vivos que es esencial para la psicoterapia. Uno de los fundamentos nucleares de la vida psíquica desde la perspectiva atomista es precisamente la estimativa, o lo que se le denomina también cogitativa. Esta se define como la facultad para poder valorar la realidad. El psicoterapeuta tiene que ser una persona que sepa ser prudente y que sepa valorar, discernir la realidad, ¿no? Ayudar a la persona
también que le pide la ayuda a hacer discernimiento de la realidad. Entonces, esta cualidad del ser humano que está presente, la cogitativa también en los animales, pero en ellos más en las tendencias que tienen instintivas, ¿no? Les ayuda a distinguir el peligro y el bien y el mal de lo que puede amenazarles como instinto, como tendencia. En el caso del ser humano, la cogitativa se define como esta facultad para poder valorar la realidad, pero también es un puente entre la sensibilidad y el intelecto. O sea, esto es algo importantísimo porque nosotros, lo sensible no tiene por qué ser solamente emociones que puedan estar desordenadas y que sean solo sensibles, ¿no? Ni tienen por qué desordenarnos las emociones. Nosotros podemos ordenarlas, es al contrario, podemos ordenar las emociones y los sentimientos y las pasiones como Santo Tomás las ordena y las explica. Bien, entonces la cogitativa es la que une la sensibilidad y el intelecto y va unida a la prudencia. Por eso estamos hablando de esto, porque va unida a la prudencia y la docilidad es parte de la prudencia. Entonces también tiene mucho que ver esta estimativa con la docilidad. La persona que es dócil tiene que estimar, tiene que discernir, tiene que ver, ¿no? Cuál es el mejor bien, la mejor opción para adherirse y para ser dócil a ese bien o a ese proceso o a ese medio o a ese recurso. Entonces la prudencia como facultad intelectual y como virtud requieren de la estimativa o de lo que se le llama cogitativa. La prudencia y la docilidad y las implicaciones en la terapia nos tendríamos que preguntarnos entonces, si ya vimos qué es cogitativa y por qué es importante en la psicoterapia, en muchos de los momentos y de la etapa de la psicoterapia, ahorita vamos a ver, entra este proceso de la cogitativa, de dejarnos ver, ¿no? Entre la sensibilidad y la inteligencia, estar uniendo siempre con la prudencia estos procesos. La prudencia es la recta razón de las cosas por obrar. Por eso es necesario que sea el principal acto de la prudencia, aquel que es principal acto de la razón de las cosas por obrar, de las cuales hay tres actos. Entonces, lo repito para un poco comprenderlo bien, es repaso, porque muchos de mis compañeros anteriormente ya han hablado sobre qué es la prudencia, su importancia y lo vital que es, perdón, anda una mosca por aquí y es un poco molesta. Entonces, bueno, es una imprudente esta mosca, precisamente. La prudencia es la recta razón de las cosas por obrar, ¿no? O sea, precisamente las cosas por obrar nos implican las cosas que podemos llegar a hacer, ¿no? Por eso es necesario que sea el principal acto de la prudencia aquel que es principal acto de la razón. La prudencia va unida a la razón, de las cosas por obrar y en las cuales hay tres actos. El primero es el aconsejar, que corresponde a la invención, pues aconseja o aconsejar es buscar, es juzgar, ¿no? Es analizar, es juzgar, es discernir acerca de las cosas que se encontraron. Respecto de esto es la razón especulativa. Pero la razón práctica que se ordena la obra va más allá, es decir, a un tercer acto, que es el preceptual. Entonces, la prudencia nos ayuda a ver las obras de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el mejor bien y cómo voy a realizar ese mejor bien, ¿no? Cómo voy a preceptuar ese mejor bien. El padre Ignacio Andereggen habla sobre este tema magistralmente y nos aporta en varias de sus obras profundización al respecto. La docilidad como parte de la prudencia, ¿cómo va a ser entendida? ¿Cómo la podemos entender? Primero, la docilidad es una parte integral, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es una parte integral de la prudencia.
es un elemento sin el cual la prudencia no podría existir. O sea, si la prudencia si no somos dóciles, no podemos llegar a ser prudentes. Entonces, es parte integral. Pero también es parte subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es esencial para la prudencia, pero requiere de las otras partes también, ¿no? Y entonces también se convierte en una parte potencial. Es decir, si se integra con todas las demás, se va a hacer más completa. Bien, la prudencia puede ser considerada de dos maneras. Una es la prudencia cognoscitiva y la otra es la prudencia preceptiva. La docilidad forma parte o es parte de la prudencia cognoscitiva, ¿no? En esta entra la memoria, todo lo que es la experiencia, digamos, pasada, y ahorita vamos a explicar cada una, pero la prudencia cognoscitiva implica la memoria, el intelecto y la razón, la docilidad y lo que se le llama la solercia. Y la prudencia preceptiva, en esta prudencia preceptiva vamos a ver la prudencia, la circunspección y la caución. Bien, entonces vamos a analizar cada uno en qué consiste muy brevemente, porque también ya otros de mis compañeros pudieron darle respuesta a este tema. La prudencia cognoscitiva, que implica la memoria, ¿cómo la consideramos? La memoria aplica el conocimiento universal de lo particular, a lo cual se refiere el sentido, lo sensible, ¿no? O sea, el conocimiento universal se va guardando todo este conocimiento, toda esta experiencia, todo este tiempo, lo que se adquiere en el tiempo, se va guardando, se va ordenando, y entonces ese conocimiento universal podemos aplicarlo a algo particular. Entonces esa es la memoria. La prudencia nos ayuda con lo que vamos captando en el conocimiento y en la memoria, vamos a poder ir siendo más y mejor prudentes, ¿no? Más prudenciales. La razón va hacia la abstracción y a la esencia de las cosas. La razón se refiere más a esto de captar lo que es esencial a un objeto, o lo que le llamamos lo intelectual, la capacidad de abstracción. Mientras que el intelecto comporta la estimación recta de algún principio de las demostraciones. O sea, el intelecto se refiere más bien a estimar cuáles son las demostraciones y con qué podemos llegar a la verdad. Ambas son constitutivas precisamente de la verdad. La solercia es la capacidad o sagacidad para obrar o actuar, ser solícito, cuidadoso, hábil. O sea, una persona que es prudente tiene que ser precisamente, no puede ser perezoso, no puede ser descuidado, no puedes dejar de lado los detalles. O sea, una persona que es prudente tiene solercia, ¿no? Y la docilidad en todo esto es la búsqueda de consejo y de guía. O sea, la persona prudente sabe que muchas veces él no todo lo sabe que requiere de la ayuda, sabe que requiere del apoyo, y entonces es una adhesión al bien y a la persona que lo puede guiar al bien. Entonces aquí es la búsqueda también del consejo. Realmente las personas que buscan la ayuda psicológica y psicoterapéutica debemos de valorar su valentía y debemos de valorar que estas personas también están siendo prudentes, están tratando de adherirse a alguien que los ayuda y que los guía hacia el bien. Lo importante es que muchas veces la persona durante el proceso psicoterapéutico vemos que a veces sus corazas y a veces sus heridas los hacen llegar a tener miedo, a romper con esta docilidad, y pueden en un momento dado pues bloquear el proceso terapéutico y el proceso de ayuda. Entonces vamos a continuar con esto para ver cómo podemos ayudar a crecer en la virtud de la docilidad y qué cosas tenemos que evitar. La prudencia preceptiva implica estas tres formas: la providencia, la circunspección y la caución.
La providencia, con ella participamos del conocimiento práctico de Dios y de que todo ocurre y depende de Él, ¿no? O sea, la providencia es divina, no le corresponde al hombre, pero sí hay una parte que le corresponde al hombre, que es hacer lo que él puede para que las cosas sucedan de acuerdo al plan de Dios. Entonces, la circunspección se refiere a ordenar algo hacia el fin, obrar rectamente solo si el fin es bueno y si aquello que se ordena al fin es bueno y conveniente. Entonces, bueno, la circunspección es ver si los medios que tienes para alcanzar un fin son buenos y si el fin mismo es bueno para ordenarte hacia él. Y la caución es una especie de cuidado, de precaución, de atención respecto de los peligros, la valoración de los riesgos. ¿Cuántas personas vemos en la consulta y los educadores, los maestros, los orientadores, cuántas personas vemos que no tienen providencia, ¿no? Que esperan que todo dependa de ellos, que quieren tener el control de ellos, de las cosas ellos, y que por eso incluso debajo de esto están muchas de las enfermedades actuales de nuestro tiempo, tanto la depresión como el perfeccionismo, como la obsesión, ¿no? Tenemos muchas de las digamos que de los signos o de los trastornos de nuestro tiempo están realmente como confirmándonos el cómo la persona necesita de estas virtudes que son la prudencia y la docilidad para superar sus propios conflictos. Bueno, la circunspección y la caución, cuántas personas no están actuando de manera impulsiva, cuántas personas no están respondiendo únicamente a lo que sienten, quieren y piensan sin tener la prudencia y sin desarrollar todas estas partes de la prudencia. Entonces es vital en la psicoterapia que junto con atender las situaciones por las que nos piden ayuda, las heridas, los problemas psicológicos, los problemas de comunicación en la familia, el problema por el que nos estén consultando, que nosotros atendamos ese problema, pero también vayamos atendiendo esta parte del desarrollo de las virtudes y de las capacidades y de la recta razón. Entonces, yo creo que Santo Tomás es una persona muy vigente, entre más lo estudio y lo estudiamos, que lo volví como, pues digamos que volví otra vez a mis años de formación en la universidad, me costó mucho trabajo, pero realmente agradezco porque fue providencial el hecho de ir viendo lo que está sucediendo en nuestro mundo, los signos de los tiempos, lo que sucede en la salud mental y lo que requieren las personas hoy. De verdad es todo esto, ¿no? Al interior de su propia vida. Bien, podemos identificar así la prudencia como esencial al proceso y a la relación terapéutica en tres acciones principales. La primera es aconsejar, buscar, indagar, por tanto encontrar. La persona que viene a nosotros a pedirnos ayuda necesita encontrar, ¿no? Encontrar respuestas, encontrar verdades. Necesita, por eso, el consejo. Y nosotros en muchos enfoques nos han dicho que no se puede aconsejar. Sin embargo, es difícil frente a una verdad no poder en un momento dado hacer que la persona descubra y que entonces ella misma encuentre las opciones que tiene para la acción. También se trata del juicio sobre los actos descubiertos, qué es lo bueno, qué es lo mejor para la persona, cuál es el bien a poder conquistar, ¿no? Y el tercero es el preceptuar, el preceptuar es dar un precepto, que quiere decir ordenar, dar una orden a la acción. Entonces, el psicólogo, por supuesto, no puede dar la orden. Quien tiene que ordenarse es la propia persona. Y esto es bien importante porque muchas veces los pacientes van buscando que nosotros les resolvamos sus problemas internos, ¿no? Y nosotros lo que podemos hacer es ayudarles o a ordenarlos o ayudarlos a que se ordenen más bien, para que ellos mismos hagan los preceptos, hagan su trabajo, asuman su responsabilidad. Y aquí en esto muchos de ellos, por sus propias corazas, por situaciones personales, a veces incluso rompen el proceso, ¿no? No quieren o no pueden
y hay que ayudar también a que lo descubran. Bien, en estas tres acciones se fundamentan tanto para el terapeuta como para el paciente el proceso de acompañamiento, discernimiento y transformación, la toma de decisiones en la relación psicoterapéutica. Analizaremos estas tres cuestiones en los siguientes apartados. Amoris Laetitia, precisamente el Papa Francisco, nos da estas tres, fíjense, Amoris Laetitia es un tratado para orientar a la familia y a la persona en estos tiempos, y precisamente hace estas tres funciones, ¿no? El discernimiento, el acompañamiento y la toma de decisiones, que son tres cosas fundamentales para que la persona mejore y trascienda, que vaya a lo mejor de sí misma. Bien, ¿qué entendemos entonces por docilidad y cómo se aplica y qué práctica podemos hacer en la psicoterapia de la docilidad? Consiste la docilidad en disponer bien al sujeto para recibir la instrucción de otro. O sea, la persona se dispone, es dócil para disponerse a actuar, pero no es una obediencia ciega, no es una forma, una docilidad inútil, ¿no? Al contrario, Santo Tomás afirma que la docilidad es útil para toda virtud intelectual y la relación especialmente con la prudencia. Entonces, no se trata de una docilidad ciega, no se trata de una docilidad timorata, no se trata de una manipulación, por supuesto, sino de ver a quién me adhiero para que me ayude y me guíe, con qué métodos y la selección de la persona que me va a aconsejar, ¿no? Entonces, cuando menos riguroso y exacto sea el objeto de conocimiento, más se requiere de docilidad. Fíjense, cuando se trata de problemas matemáticos, cuando se trata de problemas cibernéticos, pues la situación es más concreta, ¿no? Entonces no se requiere, entre más riguroso es un aspecto y exacto, menos se va a requerir de la docilidad. Tú sigues una fórmula, sigues un proceso y llegas al resultado. Pero en el caso de los problemas humanos, la docilidad es vital, ¿no? Incluso Santo Tomás en algún momento habla de la prudencia y de esta parte de la cogitativa, refiriéndose precisamente al padre sabio y al hijo que es obediente, ¿no? O sea, es importante cuando tú tienes en un momento dado que es entre más compleja es la situación, más docilidad y más prudencia se va a requerir. Y esto es vital en la psicoterapia. Esto entonces nos atañe como psicoterapeutas, nos atañe a los pacientes o a las personas que buscan ayuda. Creo que todos en algún momento somos pacientes y todos en algún momento como formadores y como terapeutas tenemos que aplicar estos procesos. Entonces, bueno, nuestras situaciones en la psicología no son situaciones que se puedan resolver por una respuesta única. El ser humano es un misterio. La vocación de cada ser humano frente a sus heridas, frente al dolor, frente a su trascendencia, implican un proceso complejo de discernimiento. Entonces, más docilidad y más prudencia debe de haber. En la comunicación terapéutica, entonces, la docilidad toma y tiene un papel preponderante. Por esta razón, Santo Tomás se refiere a la docilidad del que pide consejo al prudente porque éste tiene un criterio cierto acerca de lo que es bueno y malo para la vida humana. Una materia esta contingente y fuertemente sometida a la experiencia. Entonces, Santo Tomás habla de esta docilidad del que pide el consejo. La docilidad implica esta adhesión, ¿no? Esta humildad de saber que estoy necesitando la ayuda de alguien que puede saber más, ser mejor en ese aspecto y me puede guiar mejor, en quien yo puedo confiar, ¿no? Por su experiencia, por su sabiduría en un determinado terreno. Entonces se requiere de la prudencia y de la docilidad en ambas personas, en el caso del terapeuta y del paciente, que entran en contacto de comunicación terapéutica. En ella se va a dar la libre adhesión, ¿no? O sea, esta confianza que te da la persona que te pide el consejo,
que no es como tal llegar solo. Muchas veces las personas lo que quieren es, dime qué hacer, ¿no? Y nosotros no, por prudencia precisamente, no podemos decirles qué hacer. Tenemos que hacerlos discernir y descubrir cuál es el mejor bien para ellos. Y entonces en este proceso entra la docilidad. Cuando entramos en contacto con esta libre adhesión, porque la persona decide, porque nos ve o porque nos reconoce un proceso en el que nosotros podemos darle esa ayuda, entonces en esta situación de experiencia el terapeuta se va a dar la inteligencia y la prudencia en ambos, ¿no? En ambos, en saber si puedo ayudarte en esta situación que tú tienes y discernir cuáles son las vías, cuál es el diagnóstico, el tratamiento, cuáles son las ayudas y disponer estas ayudas con la mejor, con la mejor experiencia, la mejor sabiduría y la mejor prudencia e incluso también paciencia, por supuesto. Aquí se vuelve esencial la inteligencia y la prudencia entonces de ambos, sus facultades para establecer una alianza terapéutica y que sea comprometida junto con la esperanza de ser ayudado. Es indispensable también la docilidad para asimilar y ser dócil en la sabiduría de quien va a guiarle en el proceso de superación. Entonces, sí se necesita docilidad. Nosotros vemos qué pacientes son los que pueden ser más responsables, asumen responsabilidades y cuáles son los más acorazados y se quedan estancados en una negación. A veces hay negación, a veces hay dificultades serias en los mecanismos de defensa y la persona misma se sabotea. Y ahí hay que ver y verificar si es posible ayudarlos a romper con estos limitantes en la psicoterapia y sobre todo en el tipo de problemáticas que la persona tiene o saber cómo ayudarles a derivarlos a otras ayudas para que la persona pueda salir adelante. Pero es indispensable la inteligencia en este sentido, la prudencia, la recta razón y la docilidad. Bueno, ¿qué pasa con la docilidad del psicoterapeuta? ¿Solamente tiene que ser dócil la persona que pide la ayuda? ¿Solamente cabe la prudencia en el que pide la ayuda y el consejo, o el que se va a adherir a un tratamiento, o el que va a ver cuáles son los medios idóneos para su tratamiento? No, por supuesto que no. El terapeuta prudente es el que aconseja, juzga, da un precepto respecto del fin bueno de toda la vida y no solamente de la realidad que aqueja al paciente. O sea, nosotros sí podemos aconsejar, sí podemos ayudar a tener un recto juicio a la persona y sí podemos en un momento dado, pero no solo en la problemática que la persona nos trae, ¿no? Esto es importante porque en la realidad que le aqueja al paciente es una parte de su dimensión personal, de su intimidad, pero además él mismo sigue también los preceptos y es coherente con el bien. O sea, la persona tiene que ser coherente con un bien que va más allá de lo que le aqueja. Entonces, la prudencia verdadera y perfecta es la que aconseja, juzga, da un precepto respecto del fin bueno de toda la vida. O sea, el terapeuta no se puede quedar solo en una parcelita de la dimensión de la persona. Tiene que ayudar a la persona a abrirse a este abanico de posibilidades para su crecimiento y para sus dimensiones, tanto emocionales como espirituales, ¿no? Entonces, bueno, solo la prudencia es en sentido absoluto y por eso el padre Andereggen habla de la gracia y del cómo ayuda a la gracia, porque en sentido absoluto, quien no es prudente, pues la prudencia no puede ayudar y no puede ayudar y no puede estar en los pecadores, ¿no? O sea, una persona que está continuamente desordenada, fuera del bien, alejado del bien, alejado de lo mejor para él mismo y para los demás, que no esté en gracia, no puede precisamente actuar de manera prudente, ¿no? Y de manera dócil y por lo tanto difícilmente va a poder ordenarse para salir de sus propias situaciones y miserias. El propio terapeuta necesita ser fiel y dócil a la verdad. O sea, nosotros también tenemos que estar
siendo dóciles y tener convicciones y tener preceptos, ¿no? Entonces también debemos de aceptar nosotros ser dóciles y también buscar el consejo. Es muy importante que el psicoterapeuta se mantenga en una buena asesoría espiritual, en una buena ayuda de los colegas, ¿no? De otros más sabios, de otros que tienen más experiencia. Entonces, estarnos apoyando siempre es indispensable. El propio terapeuta necesita ser fiel y dócil a la verdad, a la voluntad de Dios. La felicidad suprema consiste en la visión de lo inteligible, óptimo, finalmente puede ser plena solo en el amor y en el deseo de Dios, el bien perfecto y absoluto. No podemos estar dando terapia, estar viviendo una vida de terapia y por un lado tener nuestra vida de amor, de convicciones, de fe y querer sacarla de nuestra existencia, nuestra relación del consultorio. Y yo sé que me van a preguntar, ¿qué pasa con las personas que no tienen fe? ¿No? ¿Qué pasa con las personas que están alejadas de Dios? La mayoría de las personas que en un momento dado tenemos conflictos a nivel psicológico, emocional, también tenemos conflictos espirituales. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que acudir a esta parte humana, a lo mejor del ser humano, para que se ordene, para que prudentemente vaya encontrando los bienes y que vaya deseando los bienes más supremos, el bien más supremo, el bien de Dios. Y hay que disponernos a esa ayuda y hay que ayudar al que viene a pedirnos ayuda a que se disponga para que la providencia actúe también en él. Entonces, realmente una persona que no tiene fe, una persona que está alejada de Dios, pues va a tener necesidad de Dios, porque ese es un proceso de la búsqueda del bien. Si tú quieres el bien absoluto, necesitas estar cara a cara a Dios. Entonces, es un proceso humano que si lo vas siguiendo adecuadamente en ese proceso de ir creciendo en lo humano, en el valor divino de lo humano, en las emociones, en las pasiones, y vas ordenándote, va a llegar el momento en el que necesites, ¿no? Pasar a este terreno del crecimiento no solo de lo intelectivo, cognitivo, emocional, sino también de lo espiritual. Entonces, bueno, mis compañeros también van a hablar de otros temas al respecto, pero no nos asustemos porque el movimiento contrario al ser fiel o al dócil, ser fiel y dócil a la verdad, lo que nos aleja de la felicidad y de la salud mental, precisamente es el movimiento contrario a la prudencia. Y al respecto nos dice San Agustín, precisamente algo hermoso, dice, por eso dice San Agustín en las confesiones, el alma cuando se aleja de ti busca la felicidad fuera de ti y sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Cuando buscamos la felicidad fuera de Dios y nos alejamos fuera de Dios, todos hemos experimentado en algún momento el alejamiento de Dios. Lo que también hemos experimentado es como Dios no se aleja de nosotros. Entonces, en esta experiencia humana que es real, nosotros podemos ayudar a que la persona se ordene a los bienes más perfectos y lo demás se va a dar por añadidura. No tengamos miedo, porque este proceso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, lo hace la propia vivencia del bien, lo va generando en la persona. Eso es algo, además es hermoso darse cuenta de ello. Y cuando el propio paciente se da cuenta de los bienes que va alcanzando, de cómo se va conquistando a sí mismo, siempre va a querer más bien, siempre va a buscar más bien, siempre va a buscar mejores bienes. Bien, ¿qué caracteriza al imprudente y al que no es dócil frente al bien? Bueno, pues es como todos lo hemos también visto y experimentado. Cuando el ser humano no es prudente, ¿qué le caracteriza? Por supuesto, lo contrario, la impulsividad, la obsesión, la distorsión, el desorden de nuestras emociones, los trastornos de nuestras emociones, lo cual obstaculiza alcanzar el bien, la bondad y la belleza. O sea, cuando estamos desordenados no podemos experimentar el bien, la bondad y la belleza en lo que vivimos. Y esto es como una doble dirección, porque la propia carencia nos invita a ir hacia a saciarnos. Muchos de mis pacientes han llegado a decirme, estoy harto de esto, ¿no? De esto que estoy haciendo, quiero cambiar, ya no puedo más.
necesito esto otro. Entonces, bueno, también estas experiencias de alejarnos del bien y de lo bueno, a veces también son experiencias que nos ayudan a entender y a comprender que no es la vía, que no vamos por la vía deseable, ¿no? Bien, en diversos pasajes de la Sagrada Escritura y en los Evangelios, Jesús nos advierte al respecto. Jesús nos dice, no sean necios y duros de corazón. Jesús nos conoce, sabe perfectamente que el ser humano a veces tiene el bien frente a sí y por apetencias, por situaciones, por pasiones incluso desordenadas, como bien lo dice Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el odio, ¿no? Nos lleva el odio nos lleva hacia lo contrario del amor, ¿no? Es la carencia, es lo contrario del amor. Entonces, no seamos necios, porque la necedad, la imprudencia nos lleva a tener el corazón duro, o nos lleva a la debilidad de corazón, ¿no? Nos lleva al desorden de las emociones, a ser débiles emocionalmente, o a esa dureza que finalmente también nos neurotiza. El hombre imprudente puede equipararse al inconsciente, perdón, al incontinente, ya que el incontinente hace caso omiso a los consejos que la recta razón le presenta o al bien. O sea, el incontinente a veces se pone pretextos para entonces querer, ¿no? Querer lo que es un bien, puede ser un bien, pero sabe que ese bien lo daña y entonces se convierte en un mal para él. Entonces esta parte, el incontinente hace caso omiso de los consejos y del propio bien y de la recta razón. Entonces es una persona que finalmente tiene un problema grave en la imprudencia. Ser dócil al bien, en el amor y en la gracia, es lo que corresponde a la persona para salir de estas situaciones, digamos, de enfermedad de la prudencia y de enfermedad de la docilidad. Ser dóciles al bien, en el amor y en la gracia. Así se va ordenando toda la vida psíquica mediante lo que puede llamarse un programa de vida dado por el Señor en el Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas, dice la doctora Selmira Seligman, con mucha razón. Yo las he estado meditando y analizando y de verdad, o sea, cada una de ellas es verdaderamente una bendición, es una bendición. Nos muestra el camino que podemos ir siguiendo frente a la devastación, que podemos ir siguiendo frente a la injusticia. Todo lo que nos acontece como seres humanos que puede causarnos dolor, todo tiene una respuesta de bendición, ¿no? De bienaventuranza. Entonces, las bienaventuranzas revisten un verdadero camino de crecimiento de la vida íntima hacia la salud y a la plenitud psíquica. Digamos que es como encontramos ahí o podemos establecer desde esta perspectiva una psicoterapia del amor y de la misericordia. Es hermoso, es una gran oportunidad para cada uno de nosotros el poder, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con nuestras vivencias, con las evidencias, con el estudio, con la investigación, hacer una psicoterapia del amor y de la misericordia. Tanto el psicoterapeuta como el paciente encuentran en esta vía un plan de acción para reeducarse, enfocarse con prudencia, firmeza y docilidad al plan de Dios, ¿no? Ya no es solamente a mis planes, sino es también saber encontrar, saber descubrir, ¿no? En cada cosa que nos acontece en nuestra vida, la providencia divina. Bien, la relación terapéutica y la docilidad. La relación terapéutica que se establece entre el psicólogo y el paciente, podríamos describirla según un autor que se llama Line, como esa amistad terapéutica donde uno de los amigos, el psicólogo, pone su voluntad de ayuda técnica sobre el otro. Fíjense, hablamos de amistad. ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos hacernos amigos de nuestros pacientes? Sí nos dicen, y esto es cierto, no tener, digamos que un paciente que esté implicado, involucrado con nosotros, que lo conocemos, que tenemos mucha convivencia con esa persona,
que forma parte de nuestra vida, un familiar o un amigo de muchos años, etcétera, una persona que es muy íntima y que tenemos la experiencia de hace mucho tiempo con ellos. Pero hacernos amigos de nuestros pacientes, eso es un proceso que puede ser natural, valioso y que incluso puede ser necesario. Por esto que dicen, ¿no? El amigo, y ahorita vamos a ver algo que nos dice el doctor Andereggen, pero el amigo te proyecta, te ayuda a ser virtuoso, el amigo te protege en la virtud, ¿no? Entonces, tener al psicólogo o al terapeuta como un amigo con el que tú vas a confiar y vas a poder llegar a un punto en el que esa persona te retorne el agradecimiento y que sean amigos para siempre es algo que no debemos de rechazar, al contrario, es como el amor pedagógico, el amor de un maestro al alumno, se puede tener conservando la autoridad, conservando por supuesto siempre el respeto. Entonces podemos tener esta amistad dentro de la psicoterapia y no es nociva y no es delicada y no nos perdemos porque precisamente está regida por la prudencia, ¿no? Está regida por la recta razón. Bien, entonces se pueden afirmar como fundamento último de la psicología, al igual que toda ciencia de la salud, el amor, ¿no? El amor a tu paciente. Si tú no amas al paciente, si tú no lo respetas como ser persona, es difícil, la verdad, el poder tener una relación de comunicación plena para poderlo ayudar y para poderlo ver como persona, aun cuando está vulnerable, ¿no? Aun con sus situaciones de fracasos, aun con sus situaciones de dolor, ¿no? De duelo, aun con sus caídas, aun con las situaciones en donde la persona tiene sus miserias, ¿no? No, todos nosotros las tenemos, pero también dentro de eso los pacientes te van enseñando tanta grandeza, te enseñan tanto, esos amigos se convierten en personas que te dicen cómo vencer la imprudencia, cómo vencer la necedad, cómo vencer esta incontinencia, ¿no? Te dan lecciones de vida y entonces tú con eso puedes ayudar a otros. Entonces sí es posible tener esa relación terapéutica de amistad. La docilidad puede ser parte de una cierta aptitud, pero para su perfección se exige el esfuerzo humano, de tal manera que el hombre con dedicación aplica su ánimo a ser mejor en esta aptitud de la docilidad. Pero lo contrario es el descuidar por pereza o por desprecio o por soberbia, ¿no? Hay personas que realmente tienen un narcisismo impresionante y unas corazas narcisistas impresionantes y entonces ellos piensan que nadie puede ayudarlos, que no necesitan ayuda de nadie, que además en lo que están bien y no quieren cambiar, ¿no? Y entonces sus corazas por soberbia se vuelven muy grandes hasta que se socavan, hasta que se terminan a sí mismos, ¿no? ¿Cuál es el fondo? ¿Quién sabe? Y solamente ahí la misericordia divina, ¿no? De este modo, nuevamente la soberbia y la falta de humildad, la precipitación, la ignorancia, el descuido por pereza son los principales componentes en contra o que impiden la docilidad y por tanto las decisiones que no sean prudentes y sabias. Finalmente, para terminar y para como a modo de conclusión, podemos decir en qué puede ayudar y favorecer la docilidad en el proceso terapéutico. ¿En qué me puede ayudar a mí como terapeuta y a la persona, al paciente, en su crecimiento íntimo y de conquista personal? Primero, la docilidad nos dispone al reconocimiento de quién tiene el mejor ser y hacer en el discernimiento y acompañamiento. Yo como psicóloga también tengo acompañamiento de mis maestros, de otros colegas, acompañamiento espiritual, tanto en la mejor vía de acción como los mejores métodos para la curación interior o para el crecimiento personal. Segundo, ayuda al establecimiento de la construcción de confianza en la relación terapéutica entre psicoterapeuta y paciente, a lo que nosotros llamamos la libre adhesión con el terapeuta, ¿verdad? Digamos que es la alianza terapéutica que se requiere.
Ayuda también en la adhesión al tratamiento, con la actitud humilde que dispone la persona a ceder, disponerse al bien, adherirse esforzadamente a las adecuadas vías o alternativas de tratamiento, a las tareas que hacemos de tratamiento, evitando la procrastinación y además fortaleciendo la voluntad de realizar un proceso profundo de transformación personal. Es hermoso ver pacientes, incluso jovencitos, cómo se responsabilizan de sí mismos, cómo están pendientes de la cita, cómo están pendientes de qué tarea se les deja, cómo cuando algo cometen un error inmediatamente son honestos, ¿no? Y son claros. De verdad, hay pacientes que te enseñan un esfuerzo vital por salir en esta parte, incluso en algunas ocasiones, yo sí he pensado, o sea, ¿cómo puedes estarles ayudando a descubrirse y tú no estás haciendo lo correspondiente? Entonces, muchas veces ellos se convierten en mi modelo, en mis consejeros, en los que me enseñan. Entonces, es hermoso ver cómo su docilidad, su prudencia, su paciencia, su propia autodisciplina se va explotando y hasta llegar a sorprenderse ellos mismos, ¿no? Y a esto voy ahora. Genera una autodisciplina con el reconocimiento de que el proceso conlleva a crecer en libertad y en responsabilidad. Se van haciendo cada vez más autónomos y es hermoso ver cuando tú llegas a un punto en el que le dices al paciente, adelante, ahora tú vas solo, tú puedes solo, tu autonomía, cuando necesites en un momento de la ayuda, aquí estoy, pero adelante, porque tú ahora tienes esta posibilidad de aprender, ya te conoces, ya aprendiste cómo y ahora vas a ir por tu propio curso, ¿no? Contribuye a la seguridad y sana relación terapéutica, evita los vicios contra la prudencia, la necedad, la negación, la intolerancia, ayuda a romper corazas de egoísmos para disponerse a ser ayudado, ¿no? Y lo más bello es cuando el paciente mismo se sorprende y nos sorprende, ¿no? Cuando el paciente suele sorprenderse con gozo y admiración de su propia conquista, con el equilibrio del aprecio de su personalidad. La otra vez una paciente me decía, Leti, en estos días he reflexionado mucho. Ella pensaba que su problema era con su pareja y que sus conflictos eran por la pareja. Y cuando iniciamos la terapia fue primero individual, después va a ser la pareja, pero cuando iniciamos el proceso individual me dijo, creo que yo tengo mucho que trabajar. No, el problema no era mi marido, no es solamente mi relación, yo tengo muchas cosas. Al principio me dio miedo, pero ahora estoy sorprendida de lo que yo puedo hacer y llegar a hacer. Entonces el paciente suele sorprenderse con gozo, con admiración de su propia conquista, con el equilibrio de aprecio de su personalidad y con la libertad para vencer sus miedos, ansiedades, tristezas o límites, antes impuestos por su propio padecimiento o problema. La persona se empieza como a liberar de esas cadenas que a veces la acorazan, ¿no? Entonces es hermoso ver como la prudencia, como una virtud de la que todos estamos en posibilidad y dotados para desarrollar, es hermoso cómo puede ayudarnos en esta transformación. Finalmente, recordemos que la enfermedad física, la mental y la espiritual ignoran o soslayan la belleza. O sea, cuando estamos desordenados, ignoramos la belleza. A veces la tenemos frente a nuestros ojos, pero nosotros la estamos haciendo. Y esto nos genera desesperanza, nos genera ansiedad. Por eso hay que rescatar a quien la padece para asegurarle el camino hacia el gozo del bien. Se trata de desarrollar entonces también la investigación sobre el verdadero gozo y belleza que tanta falta está haciendo en el mundo. Un sacerdote a quien admiro y quiero mucho, que fue mi alumno en uno de los diplomados que acabo de dar en el Instituto Juan Pablo II en México, eh, me decía eso, Leticia, hay algo sobre la psicología de la belleza, porque él trata mucho con jóvenes y dice, es que esto está faltando. Nos hace falta mostrarle a los jóvenes su valor, ¿no? El valor divino que hay en ellos, su grandeza, su fuerza, su propia belleza, a veces escondida entre muchas de sus corazas.
Entonces necesitamos hacer una psicología de la misericordia, de la esperanza, pero también del gozo y de la belleza con todo esto, ¿no? Una ventaja de la psicología atomista, que yo me vuelvo a reencontrar con ella, es que la filosofía y la antropología que la fundamentan reconocen este misterio de amor en la vida humana. Además, otros enfoques solamente llegan a algunas dimensiones divididas, no integradas, con técnicas o métodos que en muchas ocasiones se contraponen o chocan, mientras que la psicología católica atomista nos da medios, recursos, técnicas, métodos para poder ayudar a la persona, comunidad, de manera integral y en todas sus dimensiones. Entonces, de verdad, gracias al instituto porque me volvió a estos temas que son vitales y de ellos vengo y hacia ellos voy. Muchas gracias por su atención y estoy para servirles. Esperemos verlos en la mesa redonda para cerrar este encuentro hermoso de estas jornadas. Muchas gracias y buenas noches.